con la alabanza 228. Hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús, lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrará, ya lavado por la sangre de Jesús, para su venida preparado está. Ya lavado por la sangre de Jesús, lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Sin perdón ni padre seas pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Sin librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasemos a la oración a entregar este servicio para que el Señor tome dominio de esta escuela dominical. Amén. Padre eterno, Padre. te alabamos tu nombre, te glorificamos en este día por encontrarnos una vez más delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que el divino y glorioso Espíritu Santo tome dominio y el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Venimos con esa sed y esa necesidad del alma de escuchar tu voz, Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, Señor, porque ellos serán saciados, dice tu palabra. Amado Dios, que esta escuela dominical, Señor, en este día sea de bendición para nuestras almas, porque, Señor, sin ti nada podríamos ser, pero pedimos tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Y sobre nuestras vidas fluye ese río de agua viva, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Dice tu palabra, Padre, que los que en ellas creen, Señor, por su interior correrán ríos de agua viva. Te pedimos, Señor, que tome el control absoluto de cada uno de mis hermanos que tomarán este servicio. Te digo, Señor, tome dominio sobre sus vidas. Te imploramos tu bendición en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro eterno y glorioso Salvador. Amén. Amén. Seguiremos alabando a nuestro Dios con la alabanza 225.
nueva sangre para decirle, yo tengo ahora y esta soy, que Jesucristo me ha salvado desde que le perdí el perdón, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Más bien estoy con mi Salvador, y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijeren los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria al reino de luz. Lucha yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Lucha yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla en esta escuela dominical en el libro de Levíticos, capítulo 8, del versículo 13 al 21. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en forma intercalada. Le vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y le vistió las túnicas, les ciñó con cinto y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y roció Moisés la sangre
sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Todos el 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. El texto se encuentra en Tesalonicenses 5:23, todos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Démosle gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el tema de esta escuela dominical: total dedicación de los sacerdotes al servicio de Dios, y la lección en Levítico capítulo 22, capítulo 8 de Levítico, versículo 13 al 21. Le vamos a dar oportunidad a las hermanas que tienen a cargo cada uno de sus títulos, nuestra hermana Cristina. Dice el primer título: vestimenta apropiada para ejercer las labores en el templo. Se encuentra en el versículo 3. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y le vistió las túnicas, le ciñó con cintos y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Bueno, el título dice vestimenta apropiada para ejercer las labores. La palabra apropiada es que resulta conveniente o que es adecuado para el fin al que se le da un destino. Y adecuado significa propio, que es conveniente o que es idóneo. Y dice vestimenta apropiada para ejercer las labores. La palabra ejercer significa realizar las funciones propias de una profesión, facultad o virtud. Y dice para realizar, o para producir o para practicar. Eso vendría a ser el tema. Bueno, lo que nosotros en esta tarde estamos viendo es, dice lo que Dios le había ordenado a Moisés en Éxodo 28, le había ordenado que hiciera cuando él le dijo de qué color tenían que ser las túnicas, todo le diseñó, todo tal cual lo quería Dios. Bueno, acá lo vemos en el libro de Levítico que ya se está llevando, ¿no es cierto? Esto, lo que Dios había mandado, ya lo estaban haciendo, ellos se estaban realizando. Y vemos que acá el versículo 13 dice: después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y le vistió las túnicas. Las túnicas estaban hechas de lino fino. Y el lino fino, dice, representa la justicia, representa la integridad, representa la obediencia y reconocimiento al Dios. Eso significa el lino fino. Y dice que las túnicas, la palabra de Dios también, o sea, el lino fino, la palabra de Dios nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, cuando dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. O sea, a nosotros se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino. Entonces nosotros ahí podemos ver que la palabra de Dios la podemos apropiar a nuestra vida. Bueno, y las túnicas, ¿qué es lo que representaban las túnicas? Bueno, como ya habíamos dicho también que el lino fino también representaba, ¿no es cierto?, la acción justa, y vemos de que nuestro Señor Jesucristo, en Él hubo justicia, ¿no es cierto? Y por eso que
también se pudo llevar a cabo, ¿no es cierto?, lo que Dios quiso con él, el plan divino que Dios quiso con él. Y la palabra de Dios nos habla de justicia. ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros justos, ¿no es cierto? Pero no tan solo con esa túnica que Dios nos ha vestido, o sea, no está hablando de una justicia por fuera, sino que nos está hablando también de un corazón justo, o sea, que nosotros debe haber esa justicia dentro de nuestras vidas. Si nosotros vemos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere, ¿no es cierto?, a los fariseos y dice que ellos, habla, ¿no es cierto?, en San Mateo capítulo 23, versículo 27, dice que son sepulcro blanqueado, reluciente por fuera, pero dentro estaban llenos de podredumbre, de repugnancia, ¿no es cierto? Eso eran los fariseos. ¿Y eso qué es lo que lleva? O sea, ¿qué significaba eso? Jesús les quería decir de que ellos escondían en su corazón el pecado. Entonces vemos, ¿no es cierto?, de que cuánto la palabra de Dios nos invita a nosotros de que debemos ser, ¿no es cierto?, esas personas justas. Ahora veamos, la túnica dice que representa la salvación de Cristo. Y vemos, ¿no es cierto?, túnica. Es para vestir, ¿no es cierto?, a una persona, o sea, con la que uno se viste. Y si nosotros vemos primeramente cuál fue la primera túnica que se realizó, o sea, cuál fue la primera vestimenta que se realizó, lo vemos allá en el libro de Génesis, cuando Dios dice de que Él dice que mata un animalito para cubrir la desnudez de ¿quién? De Adán y Eva, fue en el huerto del Edén. Bueno, ese sacrificio que se realizó en ese lugar donde hubo un animalito que fue sacrificado, dice que era un prototipo, ¿no es cierto?, del sacrificio que iba a suceder mucho tiempo después, cuando venimos hablando, ¿no es cierto?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él tuvo que derramar su sangre allí en el madero de la cruz para de esta forma que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, para que nosotros seamos justificados. Entonces dice que esa sangre que Él derramó en ese lugar, ahora a nosotros nos justifica. O sea, ese sacrificio que Él realizó en ese lugar, a nosotros nos justifica. También la túnica dice que representa la santidad y limpieza de la vida de Cristo. Y vemos, ¿no es cierto?, que al ser de lino, dice que era un lino blanco, eso nos representa a nosotros pureza. Y vemos qué mejor, ¿no es cierto?, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él, dice su palabra, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ese era el estilo de vida que llevaba nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice que en Él había santidad, en Él había una perfección. Y gracias a ese estilo de vida que Él llevaba, también se pudo llevar a cabo el plan que Dios tenía para con la humanidad. La túnica también dice que representa la justicia de Cristo. Y vemos, ¿no es cierto?, que ya sea la túnica, el cinto, la tiara y el calzoncillo, que en este versículo no lo habla, pero que también era parte de la vestimenta de los sacerdotes, dice que todo estaba hecho de lino fino. ¿Y qué es lo que dijimos que era el lino fino? Dice que era justicia, que era integridad, era obediencia, reconocimiento al Dios Altísimo. O sea, todo, la base de la vestimenta de los sacerdotes era el lino fino. Podemos ver nosotros de que acá vemos de que Dios también dice que Cristo, Él está dispuesto a darle a cada persona, ¿no es cierto?, que confíen en Él la gracia. Dice la gracia divina, le da la salvación, lo santifica y lo glorifica. Y vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Cristo Jesús dice que el sacrificio de Él ahora nosotros nos lleva también a que nosotros nos vistamos de esta forma y gocemos y nosotros podamos alcanzar estas bendiciones. Vemos también en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3 al 5, que habla, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esta vestidura viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado,
y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. Vemos, ¿no es cierto?, que esa es la túnica, eso es lo que a nosotros también, lo mismo que Dios nos ofrece a nuestras vidas. El significado que tenía esa túnica también está para nuestras vidas. Entonces, si nosotros hacemos una síntesis de qué es lo que significaba la túnica, dice que significa la salvación, significa la santidad y significa también la justicia de Cristo. Vemos que el versículo 13 dice también, le vistió las túnicas y le ciñó con cinto. ¿Qué era el cinto? El cinto dice que es una acción de servicio. Primeramente, ¿quién se ofrendó, ¿no es cierto? ¿Quién se puso para servicio de Dios? Fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que se humanó para que de esta forma se hiciera la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Él viniera para nosotros, o sea, viniera a rescatar a esta humanidad. Y Él viniera a interceder por nosotros y se pusiera, ¿no es cierto?, en ese lugar que Dios necesitaba. Podemos ver de que también la palabra de Dios a nosotros nos dice en Isaías capítulo 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a la nación. O sea, él se puso, nuestro Señor Jesús se puso como siervo de su Padre. Lo mismo ahora nos llama a nosotros de que nosotros debemos de ser esos siervos. ¿Qué es lo que es servir, no es cierto? Dice de que aún hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo dice que es nuestro servidor. ¿Por qué? Porque Él intercede allá en los cielos por nuestras vidas. Intercede por la humanidad. Dios también quiere que nosotros seamos servidores. ¿De quién? Acá en la tierra, ¿no es cierto? Poder llevar el Evangelio, poder darle a conocer este grato Evangelio a toda persona que aún no le conoce. Podemos ver de que, como digo, ese servicio que Dios ofrece, que Jesús nos ha ofrecido, dice que hasta el día de hoy está pendiente, o sea, está presente. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es lo que Él está haciendo continuamente, ¿no es cierto? Nos presenta delante de nuestro Padre Celestial, interviene por nosotros. Y dice de que también se le fue vestido y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué era la tiara? Era un turbante, ¿no es cierto?, que llevaba en la cabeza. Esa tiara tenía el mismo significado, o sea, significaba lo mismo que representa, ¿no es cierto?, la mitra que llevaba el sumo sacerdote. Bueno, lo que significa la tiara es obediencia a Dios y es la santidad de nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos ver, ¿no es cierto?, de que cuando Dios viene a nuestra vida, nuestros pensamientos ya no son los mismos. Nuestra mente ya no es la misma, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Y dice, como el apóstol Pablo dice, que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es la palabra que también debemos nosotros cada día de expresar. Que Cristo vive en nosotros, que nosotros andamos conforme a la voluntad, nuestro pensamiento es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos una referencia que está en Eclesiastés, capítulo 8. Es la que está en el expositor. Dice: capítulo 9, versículo 8. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.
Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. La palabra de Dios, o sea, el tema que dice vestimenta apropiada para ejercer la labor en el templo. ¿Cuál es la preocupación que debe haber en nuestra vida, ya que Dios nos lavó y nos limpió y nos hizo sus hijos y nos revistió, ¿no es cierto?, con esta vestimenta? Ahora nosotros debemos de preocuparnos que eso demuestra, ¿no es cierto?, el sentido que tiene cada vestimenta y que nuestras vestiduras también sean blancas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la ofrenda que se hacía en el tabernáculo, vemos con cuánta santidad se hacía todo. De hecho, dice que Moisés tenía que tomar todos los detalles tal cual Dios se lo había ordenado. Entonces nosotros vemos de que nuestros hermanos más adelante van a ir diciendo cómo era esa ofrenda que se hacía. Entonces vemos de que con cuánto cuidado tenía que hacerse, cuánto no perderse ningún detalle. Y nos lleva a pensar a nosotros de que si yo, con mi mente sucia, podría estar en ese lugar, de ninguna manera. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros estamos, a nosotros nos espera una fiesta, ¿no es cierto?, una boda. Entonces yo tengo que preocuparme también de que tal cual como esos sacerdotes estaban ellos puros, o sea, tenían esa vestimenta y la procuraban, ¿no es cierto?, mantener en pureza. La palabra de Dios ahora me lleva a reflexionar a mí de que yo también debo mantener una pureza, porque el mismo sentido tiene esto también, de que Dios hizo todo por mi vida, Dios hizo todo por su vida. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? De que nosotros nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos, ¿no es cierto?, con esa blancura, ¿no es cierto?, en nuestra vestimenta. Esto sería lo que podría aportar de este versículo, y para mi Dios que vive sea toda honra, gloria y alabanza. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El segundo título dice: ofrenda de expiación necesaria para santificación de los sacerdotes, del versículo 14 al 17. Versículo 14 al 17, le vamos a lectura en el nombre de Jesús. Dice Levítico 8:14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos alrededor del altar, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre el intestino, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Más el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esta ceremonia espiritual que se hacía para santificar el lugar santísimo era era para que los sacerdotes que habían sido escogidos o elegidos, también para tocar ese lugar tenían que ser santificados, porque era un lugar sacro delante de la presencia de Dios. No cualquiera iba a realizar esos sacrificios. Ellos habían sido escogidos, ellos habían sido seleccionados para determinada labor en ese lugar. Ellos eran Aarón y sus 2 hijos, habían sido escogidos para tal sacrificio en el altar. La palabra de Dios nos habla de este segundo título y dice: Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. El lavamiento en la puerta del tabernáculo era solo un aspecto del lavamiento simbólico del pecado. También debía existir el castigo por la culpa, y esto sucede en la expiación, mientras Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre el becerro, sobre la cabeza del becerro. Esto llevaba algo simbólico para expiación
causa del pecado de ellos. Ellos, cuando Aarón y cada uno de sus hijos, cuando venía a poner las manos sobre el becerro, se tomaban, se inclinaban, no ponían la mano a la ligera. Ellos ponían sus manos y se agarraban de él como depositando sus pecados sobre ese animal. Y Dios aceptaba esa ofrenda grata delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se estaba reconciliando con Dios a través de ese sacrificio de ese animal. Cristo también fue nuestro sustituto en nuestro lugar. Él tomó el castigo de nuestros pecados. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestras dolencias y por su llaga nosotros fuimos curados. Nuestros pecados fueron depositados sobre el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Pedro, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el Jordán, vio a aquel que venía a purificar el pecado del hombre que se había alejado durante mucho tiempo de Dios. Solamente el Padre podría haber enviado a su Hijo, al Cordero. Y Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito es nuestro Dios. Él hizo posible. Entonces, de esta forma, los sacerdotes se purificaban. Y era necesaria esta purificación, porque no iban a hacer cualquier labor en el lugar sacro que Dios había establecido para el tabernáculo, donde Dios había depositado utensilios, un mesón, una fuente, y todos esos ingredientes que estaban ahí lo iban a utilizar estos hombres que habían salido de la tribu de Leví. Nosotros también fuimos llamados al gran sacerdocio de Dios para cumplir un gran labor. No es cualquier cosa lo que Dios nos ha otorgado a nosotros. Así como estos hombres, Dios también a nosotros nos otorgó una nueva vida, nos trajo un nuevo nacimiento ante este mundo que estaba perdido. Nosotros fuimos elegidos como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito y alabado sea nuestro Salvador. Cada uno de ellos vino y se cargó sobre la víctima, cargando con su carga, indicando su aceptación de este sustituto, ese becerro. Su alegría de que el Señor aceptaría esa víctima en su lugar. Cuando colocaban sus manos sobre la víctima, hacía una confesión de pecado. Ellos hacían una oración inclinando todas nuestras imperfecciones, todos nuestros errores, fracasos. Ahora ponemos nuestras manos para que ahora delante de tu presencia esta vida que vamos a emprender ahora sea sacra y todo lo que hagamos para ti, Dios eterno, pueda ser de un sacrificio agradable delante de tu divina presencia. Nuestras vidas también tienen que ser gratas delante de Dios, grata como ofrenda agradable, olor fragante delante de Dios. Caminamos en este mundo y somos llamados a santidad pura, para que seamos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como la sangre, tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. El altar fue santificado con la sangre de la expiación y lo mejor del animal fue quemado delante del Señor. Y el resto fue destruido fuera del campamento. La ofrenda del pecado dice, ellos oraban de esta forma, hemos errado en dar lo mejor a Dios. Este animal ahora da lo mejor para expiar nuestro fracaso. Y hemos decidido vivir ahora dando lo mejor a Dios, aun como este animal, el cual muere en nuestro lugar. Bendito es nuestro Dios.
Que el Señor bendiga esta escuela dominical y podamos nosotros salir fortalecidos de este lugar. Vamos a ser llenos de Dios. Necesitamos ser esas personas que lleven una vida grata delante de Dios. No solamente en la iglesia, sino afuera en el mundo, porque fuimos llamados a ser luz en este mundo, la sal de la tierra. Bendito nuestro Dios. Vamos a escuchar el tercer título de nuestra hermana Juliana. Señor le bendiga. Amén. En el nombre del Señor Jesús. El tercer título dice: sangre rociada para la purificación del altar. Se encuentra en los versículos 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Como estamos leyendo, entonces este tercer título nos habla sobre la sangre rociada para purificación del altar. Hablando de el primer carnero que se presentaba, que presentaba Aarón y sus hijos, como holocausto, dice, como ofrenda. Recordemos que todo lo que se venía mandando por Dios a Moisés, dice que se estaba cumpliendo allí en estos versículos. Dice que primero debían presentar un becerro y después habían dos carneros que se presentaban. Uno era para ofrenda y otro era para consagración. Aquí vemos que estaban haciendo el de la ofrenda. Vamos a leer los versículos donde Moisés también enviaba, el Señor enviaba a Moisés en Éxodo 29, versículos de 15 al 18. Aquí vemos las instrucciones que Dios le daba a Moisés. Dice: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y lo pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Allí era entonces como Dios le mandaba a Moisés todas las instrucciones que debían hacer. Y aquí, en este tercer título, como leíamos, estaba ejecutando cada instrucción, todo tal cual como Dios mandaba. Fíjese que en los versículos lo remarca, dice que tal cual como Dios lo había mandado. Ahora vamos a leer cómo era esa ofrenda. Allí en Levítico capítulo 1, versículos del 10 al 13, se encuentra la referencia de cómo era esa ofrenda, cómo debía ser presentada delante del Señor. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces vemos que esta ofrenda que se debía ofrecer, debía ser, primero dice ahí que se iba a hacer de oveja, y en este caso era un carnero, debía ser sin defecto, debía ser perfecto. Entonces eso era como era la ofrenda. Y antes de toda esta ofrenda, vemos en su palabra, allí como se leía en los demás versículos anteriores, dice que hubo un lavamiento, primero, que hubo una unción también, y que hubo una expiación. Y ahora, luego de todas estas cosas que pasaban, dice que estaba la ofrenda, el holocausto, donde en la víctima, donde en aquel carnero depositaban todos los pecados y los iban dejando allí en sus manos, y ofrecía su vida a disposición de Dios.
Dejaban todo su ser, toda su vida lo entregaban al Señor. Amén. Entonces vemos que todos estos pasajes que se leen, que podemos ver, que el Señor nos está dando a entender en esta mañana sobre el lavamiento, la unción, la expiación y la ofrenda, nos habla el Señor hoy a nuestras vidas de cómo el Señor tenía planeado para este entonces el plan perfecto para el hombre, que debe estar cada una de estas cosas en nuestras vidas. Tiene que haber un lavamiento, tiene que haber una unción, tiene que haber una expiación de pecados en nuestras vidas hoy. Dice que después de todo esto nuestra vida debe ser una ofrenda, así como mi hermano lo hablaba. Dice allí también, hay una referencia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, ¿cuál es esa sangre que se derrama sobre nuestras vidas y quita y expía nuestros pecados? Dice que es la sangre de Jesucristo. Aquella sangre derramada en el Calvario, en la cruz. Y cuando hablamos de sangre siempre vemos que está ligado a la remisión, a la remisión de pecados, a quitar ese pecado, porque para que el pecado sea expiado se necesita sangre, hoy aplicada a nuestras vidas por la sangre de Jesucristo. Allí también hay otra referencia en el expositor en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el versículo que hablaba Pedro nos hablaba que Él nos quería santificar, dice, a través de su espíritu santifica al hombre pecador. El Espíritu Santo lo hace santo, lo santifica. Y algo que recuerdan de ese versículo dice, para ser rociados y para obedecer a Jesucristo. Entonces dice ahora que porque habéis sido comprados por precio de sangre, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces hoy tenemos nuestro cuerpo como morada del Señor y debe ser santificada, purificada a través de esa sangre. Hoy, como decía nuestro hermano, debemos ofrendar nuestra vida al Señor. Y así como también dice el apóstol Pablo, si usted quiere leerlo en 1 de Pedro 2:12, dice que debemos mantener nuestra manera de vivir entre los gentiles como testimonio de que hemos sido lavados, de que hemos sido purificados, de que nuestros pecados han sido expiados y que tenemos esa unción del Santo hoy en nuestras vidas, viviendo nuestra vida como una ofrenda de olor grato al Señor. Esto sería lo que puedo aportar yo en el tercer título. Para mí Dios sea gloria, honra y alabanza. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el tema principal de esta escuela dominical, dice total dedicación de los sacerdotes al servicio de Dios. La palabra total, la definición es completa. La palabra definición, dedicación, su significado es acción de destinar o apartar algo para uso sagrado. En el verbo hebreo, la palabra nazar es dedicar. Significa básicamente mantener separado, estar separado de algo. Vamos al libro de Levítico capítulo 15, versículo 31. Y ahí nos habla y nos dice: así apartaré de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea, los levitas eran una tribu que Dios había escogido y que eran apartados para tal sacrificio. Entonces tenían una gran labor de parte de Dios de lo que tenían que realizar. El término hebreo relacionado con la palabra neser en hebreo
se emplea con referencia a la señal o símbolo de dedicación santa que llevaba el sumo sacerdote en su mitra. Una vez santificada su cabeza, el sumo sacerdote también se usaba para el nazareato. Lo vemos en el libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 6, del 4 al 6. Número capítulo 6. Del 4 al 6. Todo el tiempo su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde el granillo hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Vemos a Sansón, fue un hombre escogido por Dios. Era nazareo desde el vientre de su madre. Sobre su cabello no iba a pasar navaja. Tenía que ser santificado para la labor que Dios lo tenía como juez de Israel. Nosotros también en esta vida somos jueces, somos reyes y sacerdotes. Nos estamos preparando. Esta es una preparación que tenemos en esta vida. Entonces todos los dones que Dios nos ha dado y nuestro servicio y nuestra buena voluntad de servir a Dios, un día también tendremos que servir allá. Entonces nuestra dedicación debe ser total, nuestra dedicación debe ser full time, debe ser a full. No debemos a media, no. Dios quiere al 100% nuestras vidas al servicio de Él. Cuando lleguemos a su presencia, el Rey nos pueda decir, podamos escuchar esa voz dulce que nos dice: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Usted y yo fuimos apartados a total servicio de la obra de Dios. Filipenses, vamos al libro de Filipenses, capítulo 2:12. Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2:12, versículo 2, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito es nuestro Dios. Eso es lo que quiere Dios, que caminemos en esta vida con una dedicación total, con temor y temblor. Bendito sea el Señor. A continuación dice: se le ungió con aceite al sacerdote, y lo vemos con el aceite de la unción, de la santa unción. Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 29, del 6 al 7. Estos sacerdotes eran elegidos especialmente para la voluntad de Dios. Usted y yo también hemos sido elegidos para la bendita voluntad de nuestro Padre. Dice Éxodo 29, 6, 7. Dice: y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá las diademas santas. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Fuimos ungidos a través del Espíritu Santo. Él hizo algo que nosotros jamás podríamos hacer. Era imposible que nosotros pudiéramos cambiar internamente. Pero el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas un día y transformó nuestro interior. Ahora somos propiedad de Dios, al servicio total de Dios. Y eso, como somos propiedad de Dios, debemos estar a full en su obra, no dudando en nada, porque nuestra recompensa no es terrenal. Nuestra recompensa está en los cielos. Allí está nuestro galardón. Él dará el pago según nuestras obras en esta vida. Dice la palabra de Dios
Por lo consiguiente, el sumo sacerdote tenía que cuidarse de incurrir en actos que profanasen el santuario. Tenía que cuidarse, no estaban esos 7 días haciéndose esos sacrificios, no podía salir para ningún lado. Tenía que estar específicamente esos días dedicando al santuario de Dios, porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Era una suma santidad, Dios. El aceite de la unción de Dios estaba sobre el sacerdote. Levítico 21:12. Levítico 21:12. Vamos al libro 21:12. ¿Qué dice? 21:12 dice: ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite y la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. No podemos contaminarnos con este mundo, no podemos salir afuera, debemos mantenernos dentro de la presencia de Dios, no podemos mezclarnos con este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo dijo: Padre, yo me voy, pero te ruego que lo guarde el mundo, pero que no lo quite, sino que lo guarde. Y como el Señor mandó su Espíritu Santo para ayudarnos a mantenernos en santidad, debemos procurar andar con temor y temblor delante de la bendita presencia de nuestro Dios. Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, fueron elegidos y escogidos al servicio del tabernáculo en la ofrenda de sacrificio en lugar de su incienso, en completa dedicación al servicio de Dios. Fuimos llamados al servicio de Dios. Isaías 65:1. Llamados para servir, seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Fuimos llamados a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 11. Sacerdotes, discípulos y herederos, coherederos en el reino de los cielos, si guardamos nuestra santidad y servimos a Dios en su totalidad como Él quiere, un día recibiremos la corona de justicia que nos dará el Señor en aquel día. No solamente a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida y se guardan en santidad. Estamos en este mundo, está pronto a sonar esa trompeta y debemos guardarnos puros delante de la presencia de Dios. Llamado al servicio de Dios como sacerdotes para cumplir su misión en la tierra. Y aquí hay un versículo muy lindo para nosotros esta noche, en este día, podamos nosotros guardarnos al salir de esta escuela dominical y decir verdaderamente qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gloria a Dios. Esas palabras vinieron sobre un joven llamado Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque tú repartirás la tierra por heredad, la que Dios tu Padre le ha jurado a tus padres. Tú entrarás y poseerás esa tierra. Estamos en este mundo al servicio total de Dios para un día entrar al santuario celestial. Y no seremos avergonzados, sino que aquel día cuando suene esa trompeta no podamos salir avergonzados y escabuir de la presencia de Dios, sino poder oír la voz de aquel que nos llama. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, me espera una corona de justicia, le dijo Pablo al joven Timoteo. Y esa esperanza para usted, y es para mí, es para vosotros. Bendito es nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en la carta de los Filipenses, dice: sigo avanzando a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús.
Y cierra esta escuela dominical con el versículo del texto del expositor que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le exhortaba a los tesalonicenses en esa carta porque había disensiones, habían pleitos. Le decía que se amaran unos con otros, que soportaran a los débiles, que sobrellevaran a los de poco ánimo, a los ociosos, que los reprendieran, amonestaran a aquellos que estaban ociosos, que siguieran la paz los unos con los otros, porque el Señor en cualquier momento vendría y de esa forma podría ocasionarle una pérdida total de su alma. Eso es lo que Dios nos quiere en nuestras vidas, que seamos santos, puros, y llevar la paz los unos con los otros, darnos unos con los otros, para cuando el Señor venga, nos diga: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo tu Señor. Qué bendita esperanza para nosotros. Esta es la palabra de Dios en esta escuela dominical. Démosle gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo invito a orar delante de la presencia de Dios. Gracias, Padre, por esta comunión de poder estar en esta escuela dominical, aprendiendo tu palabra, Padre mío, aprendiendo tu enseñanza que hoy nos tiene, amoroso Salvador. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, cariñoso Dios, por este día tan hermoso que nos has dado de escuchar tu palabra. Bendice, prepara nuestras vidas, ayúdanos a consagrarnos más y más a ti, para cuando tú vengas, Señor, nos encuentre haciendo tu voluntad. Dignos serán aquellos, Señor, que han hecho tu voluntad en esta tierra y han dedicado su vida a tu servicio, Señor. No será en vano, Señor, el pago que tú le tendrás. No será en menos una corona de gloria, una corona de justicia, una corona inaccesible de gloria que nos darán aquel día. El gran premio se acerca para nuestras vidas y debemos echarnos, despojarnos de las cosas de este mundo para servir al Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, por esta bendición de encontrarnos un día más dentro de tu casa, oración, alabando y glorificando tu precioso nombre. Gracias, mi santo Dios. Amén. Bendito es nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Daremos término a esta escuela dominical con la alabanza 223. Alabado el gran manantial, Que de sangre Dios nos mostró, alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vive mísero pequeño vil, el Cordero sangre vertió, me limpia, solo es derramar. Sé que solo así me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y la limpia blancura me des. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano en velo sufrió. Ay, al manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y la limpia blancura me dio. Sé que solo así me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y la limpia blancura me dé. Padre de mi lejos
a tu fuente magna acudir, tu promesa creyó Jesús, la eficaz virtud del pudor, la niña blancura de sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y la niña blancura me ve. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eterno Dios, te damos gracias en este día, Señor, por venir a tu casa y aprender de tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. El que cree por su interior correrán ríos de agua viva. Amado Dios, nos vamos confortados de este lugar porque tu Espíritu ha hablado en nuestro ser, Señor. Amado Dios, necesitamos de esta fuente inagotable que eres tú, Padre. Tu palabra dice: el que bebiere esta agua nunca más tendrá sed. Un día llegaste a nuestras vidas y calmaste esa sed que tenía nuestras almas, Señor. Amado Dios, un día tú vendrás para llevarnos a esa fuente inagotable de aquel lugar celestial. Amado Dios, gracias te damos por habernos acobijado en este día para oír tu voz. Bendice los presentes y haznos ser agradecidos, Señor, el día de mañana. Padre, ayúdanos a guardarnos delante de tu presencia en santidad y dedicar nuestras vidas a tu servicio, Señor, porque un día tú vendrás y nos darás ese pago, Señor, esa corona de justicia, esa corona inmarcesible de gloria que tienes reservado, Señor, para los que te aman y esperan tu regreso, Señor. Gracias por este día. Te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria.